Hola a todo el mundo y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante en el tiempo, a una época de reyes, de revoluciones y de un emperador muy famoso, pero no muy alto. Preparaos porque vamos a descubrir cómo un jaleo tremendo que se montó en Francia acabó cambiando las reglas del juego en toda Europa y sobre todo en España. A ver, pensemos un poco. Nos imaginamos que una sola persona, una sola, decidiera todo, pero todo, ¿eh? A qué hora nos levantamos, qué comemos, a qué podemos jugar. Sería una locura total. Pues agarraos fuerte porque es que hace tiempo las cosas eran más o menos así. Pues sí, en Francia, hace más de 200 años, el rey era el que cortaba el bacalao, el jefe de todo. Pero claro, la gente empezó a pensar y a decirse, oye, momento, que esto no es justo. Y ese enfado, ese descontento, empezó a crecer y a crecer como una bola de nieve gigante, y estaba a punto de provocar una avalancha de cambios brutal. Venga, pues vamos a meternos de lleno en este lío. Para entender por qué pasó todo esto, lo primero es ver cómo estaba el patio en Francia en aquella época. Vamos allá. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este era el rey Luis XVI. Y cuando decimos que era un rey absoluto, es que era absoluto de verdad. O sea que si a él se le ocurría decir, venga, todo el mundo a saltar a la pata coja, pues todo el mundo a saltar a la pata coja, sin rechistar. Su palabra era ley y punto. Y claro, como es normal, la gente estaba hasta las narices. ¿Por qué? Pues porque el rey hacía lo que le daba la gana. Y ellos sentían que no pintaban nada, que no tenían derechos. Lo que querían era muy sencillo. Poder elegir a sus gobernantes, poder votar, vamos, que querían que su voz se escuchara. Con tanta gente enfadada, la cosa estaba que ardía. Estaba claro que esto no podía acabar bien, al menos para el rey. Se estaba cociendo algo muy, pero que muy gordo. Atención, atención, apuntad bien este año porque es clave. 1789, grabadlo a fuego. Es una fecha importantísima porque fue el año en que, ¡pum!, todo saltó por los aires. De hecho, es el año que marca el inicio de la Edad Contemporánea, la época en la que vivimos ahora. Pues sí, el pueblo de Francia se plantó y dijo, se acabó. Se rebelaron contra el rey, lo derrotaron y a la cárcel. Fue un cambio tan bestia y tan rápido que por eso lo llamamos una revolución. Le dieron la vuelta a la tortilla por completo. Y claro, con la revolución llegaron un montón de ideas nuevas. Una de las más importantes fue crear una cosa llamada Constitución. A ver, para que nos entendamos, una constitución es como el gran libro de reglas de un país. ¿Visteis las reglas de un juego de mesa? Pues algo así, pero a lo grande. Ahí se escribe cómo tiene que funcionar todo y, súper importante, los derechos que tiene la gente, para que ningún gobernante pueda pasarse de listo. Y la verdad es que lo que consiguieron fue alucinante. A ver, tres cosas importantísimas. Primero, adiós al sistema feudal. Se dijo que todo el mundo era igual. Segundo, crearon una declaración de derechos para proteger a todos los ciudadanos. Y tercero, el derecho a votar, o sea que la gente por fin podía elegir a sus líderes. Esto se llama sufragio. Pero ojo al dato, que al principio esto tenía truco. Ni las mujeres ni la gente más pobre podían votar, así que bueno, todavía quedaba mucho por hacer, ¿eh? Pero claro, en medio de todo este jaleo, de todo este caos, apareció un personaje que iba a poner Europa patas arriba. Un militar bajito pero muy, muy listo, llamado Napoleón Bonaparte. Resulta que en 1799, este general, Napoleón, que era un estratega de los buenos, dio lo que se llama un golpe de Estado. ¿Qué es eso? Pues imagínate que estás en medio de una partida de Monopoly y de repente alguien barre el tablero, coge todos los billetes y dice, se acabó, ahora mando yo y estas son mis reglas. Pues eso hizo. Y oye, le funcionó. Tanto que unos años más tarde se coronó a sí mismo emperador. Ahí es nada. Y ahora, fijaos bien en este mapa. Es una pasada ver hasta dónde llegó su poder. Todo eso que se ve en verde, desde España hasta Polonia, casi nada. Acabó bajo su control. Es que Napoleón era un genio militar y empezó a conquistar territorios como si no hubiera un mañana. Su imperio se hizo gigante, se extendió por casi toda Europa. Parecía que nadie podía pararle los pies. Claro, con tantas ganas de conquistar y conquistar, era cuestión de tiempo que Napoleón le echara el ojo a la península ibérica, a España y Portugal. Y aquí es donde nuestra historia se pone interesante. Veréis, Napoleón tenía un plan. Quería invadir Portugal. Pero claro, para llegar hasta allí, ¿qué necesitaba? Pues cruzar España. Así que, ni corto ni perezoso, fue a hablar con el rey de España de entonces, Carlos IV, y le dijo algo así como, «Oye, majestad, ¿te importaría si mi ejército pasa por tu país un momentito? Es solo para llegar a Portugal, no molestamos». Y el rey, Carlos IV, pues, le dijo que vale. Pues vaya si molestaron.
Resultó que era una trampa de las gordas. El ejército de Napoleón no estaba de paso, ni mucho menos. Aprovechó la ocasión, ocupó las ciudades más importantes de España, le dio la patada al rey Carlos y a su hijo Fernando y ala, puso a su propio hermano José Bonaparte como nuevo rey. Vaya cara dura. A la gente de España, como es de imaginar, esto no le hizo ni la más mínima gracia. Un rey francés puesto a dedo. Así que el pueblo de Madrid, el 2 de mayo de 1808, se levantó en armas, y ese fue el chispazo que encendía la mecha de la larguísima guerra de la independencia contra los franceses. Y a partir de aquí, a Napoleón se le empezaron a torcer las cosas, pero bien. La guerra en España se convirtió en una pesadilla para él, un auténtico quebradero de cabeza. Después, para colmo, intentó invadir Rusia y se llevó un palo tremendo por culpa del invierno ruso, que es mortal. Al final, en 1814, los franceses fueron expulsados de España y un año después, en 1815, Napoleón fue derrotado para siempre. Lo mandaron exiliado a una isla perdida en mitad de la nada. Bueno, con los franceses ya fuera de España, uno podría pensar, genial, ahora por fin un poco de calma. Pues, ¿qué va? Nada de eso. Ahora empezaba otro lío, esta vez entre los propios españoles, sobre cómo gobernar el país. Y ojo a esto, que es alucinante. Resulta que mientras el país estaba en plena guerra contra los franceses, un grupo de valientes, representantes de toda España, se reunió en Cádiz. ¿Y qué hicieron? Pues en 1812 escribieron la primerísima Constitución de la historia de España. ¡Increíble! Por cierto, se la conoce con el apodo de la Pepa, porque se aprobó el día de San José. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con esta nueva idea de la Constitución. Básicamente se formaron dos equipos, dos bandos. Por un lado, los absolutistas, que decían, nanay, aquí el rey tiene que volver a mandar en todo, como siempre. Y por el otro lado, los liberales, que defendían la Constitución y querían que la gente tuviera más poder de decisión. Y el tira y afloja entre estos dos grupos, madre mía, duró casi todo el siglo. Es que el siglo XIX en España fue un auténtico lío, un cacao. Fijaos, primero volvió el rey Fernando VII, y lo primero que hizo fue decir, esta Constitución no me gusta, y ¡zas!, la quitó. Luego reinó su hija, Isabel II, y aunque sí hubo Constitución, los liberales se pasaban el día discutiendo entre ellos. Más tarde, echaron a la reina. Trajeron a un rey de Italia que duró 2 telediarios. Luego vino la Primera República, que no llegó ni al año. Y al final de todo este jaleo, vuelta a empezar con otro rey, Alfonso XII. Vamos, un mareo total. Vamos, que como se puede ver, pasar de un sistema donde un rey lo decidía todo a otro donde la gente pudiera participar no fue precisamente un camino de rosas. Fue un viaje larguísimo y súper complicado, lleno de peleas, discusiones y un montón de cambios de gobierno. Y así es como una revolución que empezó en Francia provocó un efecto dominó que se extendió por toda Europa, cambiándolo todo. Nos demostró que las ideas, como las de libertad o igualdad, pueden viajar muy, muy lejos y transformar el mundo entero. Y al final nos deja con una pregunta súper importante que todavía hoy nos hacemos. ¿Cuál es la mejor forma de gobernar un país? Ahí lo dejo. ¡Hasta la próxima!